Si necesita un centro de negocios, si usted es un emprendedor, quiere tener una oficina, pero todavía no tiene la capacidad para rentar un local, pues ST Office Center le da la oportunidad de tener una oficina virtual. Y también si usted ya tiene la capacidad y quiere una oficina en un lugar prestigioso, seguro, donde su imagen pese, pues también ST Office Center le permite el alquiler de oficinas físicas. Hay oficinas físicas, hay virtuales, hay además salas de reunión por horas para que su empresa pueda atender a sus invitados y reuniones especiales. Con todo incluido, ST Office Center tiene diferentes ubicaciones, todas en zonas de prestigio y fácil acceso, en la colonia San Francisco, San Benito y Escalón, a unos pasos de la Torre Futura y el World Trade Center. ST Office Center, consúltelo en www.stofficecenter.com. Estamos listos para nuestra conversación de esta mañana. Marjorie de Trigueros con nosotros, investigadora del Departamento de Estudios Legales de FUSADES, para hablar de un tema muy especialmente particular, la legalidad detrás de la reforma de pensiones. Gracias nuevamente, Marjorie, por estar con nosotros. Gracias, Rafael. Para mí es un gusto estar aquí este día y hablar de un tema que realmente cuando nosotros pensamos en un aspecto social, tenemos que pensar en el tema de pensiones, porque mucho se habla de lo fiscal y nos olvidamos de que al final esta reforma a quien va a afectar son a los trabajadores, a los que día a día salen de su casa a pesar de la delincuencia, a pesar de todas las adversidades que hay en el país a trabajar y parte de su salario lo están poniendo en una cuenta individual de ahorro de pensiones para que el día que le toque jubilarse puedan tener la seguridad que van a contar con ese dinero. Así que por eso es bien importante que hoy abordemos los aspectos legales que está atrás de esta reforma. Antes ya FUSADES ha hablado de lo difícil que es lo jurídico, el Estado que le garantice no solo a las empresas sino a los ciudadanos todo el entramado jurídico para poder desarrollarse sin ningún problema. Aquí se está tocando otra vez una reforma de pensiones que desde el año 98 se supone iba a ser sin ningún obstáculo realizable, ahora viene y se cambia. ¿Esto vulnera la seguridad jurídica, como lo llama FUSADES? Definitivamente, Rafael. Cuando se crea el nuevo sistema, se pasa de un sistema donde había un fondo común a un sistema donde cada trabajador tiene su propia cuenta individual, que son los famosos SIAP, cuenta individual de ahorro para pensiones. Y de ahí, si nosotros leemos el artículo 2 de la ley de ahorro para pensiones actual, dice que cada cotizante es propietario y es dueño exclusivo de su cuenta. Entonces, esto es lo que nos lleva a pensar, ¿verdad? ¿Y ahora qué va a pasar si volvemos a un sistema como el anterior? ¿Qué pasa con la cuenta que, de acuerdo al nuevo sistema, que es el sistema de capitalización, era mío, donde yo tengo lo que conocemos como derecho de propiedad, que es un derecho fundamental que está garantizado en la Constitución? Entonces la pregunta que se tiene, ¿verdad?, es qué va a ocurrir con eso. Y otro derecho constitucional importante es el derecho a la seguridad social, que para que lo entendamos de manera fácil es aquel derecho que tengo yo de que el día que me voy a jubilar reciba mi pensión. Entonces aquí estamos ante una situación en la cual el sistema actual tiene la garantía, ¿verdad?, de que si usted está trabajando y cotiza, tiene su cuenta individual que mes a mes usted va depositando como que es una cuenta de ahorro, ¿verdad?, y que además tiene la posibilidad de ir incrementando por la rentabilidad que usted va adquiriendo. Partamos un poco el análisis de ese tema de derecho a la propiedad. O sea, el dinero de pensiones nunca ha sido un dinero público, ni antes ni ahora. Es decir, solamente su administración era pública o ahora privada, pero el fondo en sí es del trabajador. Sí, para hablar de ese tema me voy aquí a permitir mostrarles una pequeña gráfica. El régimen de capitalización es que yo como trabajador vengo y firmo un contrato que es el contrato de afiliación con una de las dos AFPs. Me nace a mí la obligación de cotizar mes a mes, pero me nace el derecho que cuando me jubile recibe ese dinero. Así ese dinero se va a una cuenta individual de ahorro de pensiones.
En esta cuenta, el trabajador es dueño exclusivo, es decir, es el propietario. Cuando usted es propietario, quiere decir que nadie puede venir a quitarle ese dinero de forma ilegítima. Eso está respaldado por un contrato. Es un contrato de afiliación que usted tiene con cualquiera de las AFP, si usted tiene la libertad de contratar con cualquiera, y la obligación que tienen estas AFPs es crearle una cuenta individual de ahorro para pensiones. Pero lo interesante de ese sistema es que usted como cotizante sabe que el día que se pensione es de este dinero que le van a dar su pensión. Ahora, legalmente, ese contrato que yo he firmado con la AFP para que me administre mi dinero, eso está vigente, eso está, se supone, en un estado de legalidad total. Totalmente, y esa es de las preguntas, Rafael, que surge. ¿Qué va a pasar con los contratos de afiliación? Si ahora vamos a la parte de abajo de este diagrama y veamos, según la reforma, dice que va a haber una parte que va a seguir siendo la de capitalización para aquellos que ganan más de 2 salarios mínimos, es decir, más de $503, pero obligatoriamente, y la ley habla por ministerio de ley, quiere decir que todos los que cotizan van a tener también que ser parte del sistema de reparto. ¿Y qué quiere decir eso? Que yo cotizo, pero aquí voy a firmar ahora una solicitud de afiliación y mi dinero, en lugar de irse a una cuenta individual, hoy se iría a un fondo común. Y este fondo común lo va a manejar el Instituto Nacional de Pensiones que se está creando. Entonces, usted puede ver la diferencia de un esquema en el cual yo soy dueño exclusivo de lo que ahorro, en el otro en el cual lo que yo voy ahorrando se va a un fondo común que ya no tiene una cuenta individual y este dinero le vas a pagar a los que están pensionados actualmente, los que se están pensionando. Entonces usted pierde ese derecho de propiedad exclusivo que tiene en el sistema actual. El gobierno defiende esto diciendo que no pierde ningún derecho porque su cuenta seguirá siendo suya y que ellos van a abrir una cuenta con su nombre en este otro fondo común. Entonces, ¿el derecho de propiedad se pierde o no? ¿O cómo se rompe respecto al contrato que ya tenemos firmado con las AFP? De acuerdo a lo que nosotros hemos podido ver al proyecto que se presentó en la Asamblea, no hacen referencia a ninguna cuenta individual, a pesar de que sea un sistema de reparto. Solo se habla de la creación de este Instituto Nacional de Pensiones y de un fondo común. Es decir, lo que tenemos, ¿verdad? Lo que hemos podido ver, no hemos visto nada de una cuenta individual. Y eso me lleva a un punto, Rafael, que es bien importante. Justamente por esas preguntas que tienen que ver con derechos importantes como el de la propiedad, es que como salvadoreños nos merecemos que esta sea una discusión transparente, abierta. Yo no sé cuántos de los que nos están viendo el día de ahora saben que en 2014 se firmó un contrato con el BID en el cual se hizo un préstamo de $200,000, que aquí se los puedo enseñar. Aquí está, dice El Salvador, fortalecimiento del sistema de pensiones, cooperación técnica. Y Rafael, en una de las partes, que es lo que realmente quiero leerles porque creo que es un derecho que tenemos como salvadoreños, es que decía que parte de los objetivos que se iba a hacer era para apoyar al gobierno de El Salvador en su esfuerzo en evaluar alternativas de reformas destinadas a lograr una conducción coherente y sostenible y mejorar el funcionamiento del sistema de pensiones. Y luego tiene un componente de $70,000 donde dice, el tema previsional en El Salvador es muy sensible políticamente y es difícil llevar a cabo una reforma si no va precedida de una intensa campaña educativa nacional para que los salvadoreños entiendan la situación y la urgencia de enfrentarlo. Y hablan aquí de que para ello debe de haber una participación de todos los sectores involucrados. ¿Por qué me detengo en esto? Porque como le digo, hay tantas preguntas, hay más preguntas que respuestas ahorita y tenemos un convenio con un organismo internacional donde se le dio dinero al gobierno para evaluar diferentes alternativas, que son esto que se ve y se oye mucho en los estudios, ¿verdad? Que son los estudios actuariales, que es la que le dice cuál de las reformas es la mejor. Y en base a esas diferentes alternativas es que el gobierno debía de presentar un proyecto de propuesta para reformar, pero eso no se ha hecho, Rafael. Entonces la pregunta es,
cuál es el sustento técnico para la propuesta que se ha presentado. Cuando oímos preguntas o cuando tenemos también declaraciones de mismos funcionarios que dicen que el sistema va a tener un desfinanciamiento desde su inicio. Entonces surgen muchas preguntas, y la pregunta también que como cotizante, ¿verdad?, a mí me surge, y creo que a todos los salvadoreños, es: si yo tengo actualmente un sistema que me garantiza que cuando yo me pensione de mi cuenta de ahorro me van a dar mi pensión, ¿qué beneficio tengo de irme a un sistema donde va a haber un fondo común y probablemente, si el Estado no tiene la liquidez para darme en ese momento mi pensión, tal vez no lo reciba? Ahora, pero exactamente es ahí el punto de análisis de lo legal. Es decir, uno puede pensar en alternativas, uno puede pensar en ofertas, uno puede pensar en beneficios, pero legalmente, si yo soy dueño de mi dinero, según lo establecen los contratos actuales, así es, ¿se me puede obligar a ir a cualquier otra alternativa, o esto merece mi consentimiento, hablando en términos de legalidad y de constitucionalidad? Pues mire, realmente cuando uno es dueño de algo, uno tiene que dar su consentimiento para poder hacer algo con lo que a uno le pertenece. Ahora bien, nuestro régimen jurídico, Rafael, tiene diferentes principios y tiene diferentes derechos que tienen que convivir. Y sí hay ocasiones en las cuales un derecho se puede ver limitado, pero tiene que pasar un examen que a nivel jurídico se llama el examen de proporcionalidad. Es decir, si es legítimo o no que me limiten mi derecho. Entonces, el análisis que nosotros hemos hecho en el Departamento de Estudios Legales es: ¿existe la legitimidad para que el Estado venga y me diga, le voy a limitar su derecho de propiedad porque hay un beneficio más grande? Cuando nosotros hicimos el análisis, obviamente hemos visto que no existe, por una razón, porque cuando uno se pregunta, ¿hay otras alternativas para poder mejorar el sistema de pensiones? Sí las hay. No es que solo se pueda hacer vulnerándole a usted su derecho. Entonces, aquí el problema que se da, Rafael, es que cuando a usted le quitan algo que es suyo de manera injustificada, es algo ilegal. Es decir, que si su consentimiento no está y se lo quitan, usted podría llegar a lo que nosotros conocemos. La confiscación, según la Constitución, no se puede hacer bajo ningún contexto. Bajo ninguno. El artículo 106 de la Constitución prohíbe la confiscación, y aquí, si el Estado le quita su cuenta individual sin pedirle su autorización, estaríamos ante una confiscación. ¿Eso es suficiente como para anular esta ley, esta reforma? Pues sí, se tendría que presentar una demanda de inconstitucionalidad, y la Sala de lo Constitucional tendrá que evaluar, ¿verdad?, y fallar. Y una vez emita su resolución, entonces se dice o no que es inconstitucional. El mismo gobierno y quienes apoyan la reforma que presenta el gobierno alegan que en su momento el gobierno impuso pasar del régimen de reparto que tenía el INPEP y el Seguro Social al régimen privado. Entonces, ¿se habría violado en aquel momento la misma condición de propiedad? Le comento, la Constitución no dice cuál es el sistema que tiene que tener un Estado para otorgarle a los ciudadanos que cotizan su seguridad al derecho de pensión. Ahora bien, lo que ocurre es que en este esquema que tenemos actualmente, Rafael, usted tiene una cuenta individual. En el sistema de reparto anterior, usted no tenía una cuenta individual, o sea, su dinero estaba en un fondo común. Entonces no es lo mismo que a mí de un fondo común me saquen lo que cotizo a una cuenta individual, a que ahora que tengo algo que ya es mío, que me nació mi derecho, tengo un derecho adquirido de esa propiedad exclusiva del dinero que mes a mes cotizo y que tengo en mi cuenta individual y que está siendo administrada por las AFPs, a que ahora me digan, eso que es suyo, se lo quito y lo pongo en un fondo común. O sea, nunca antes fue individualizada la pertenencia, ahora sí. Hasta hoy que estamos bajo un sistema de capitalización. Y otra cosa importante es que bajo este esquema de capitalización no solo se están llevando lo que usted mes a mes está cotizando, sino que también todo lo que ha ganado vía rentabilidad. Es decir, que realmente le están quitando, ¿verdad?, una cantidad importante. Entonces, sí se aplicaría, para cerrar la primera parte de esta plática, el tema de la confiscación, que es inconstitucional.
Totalmente, totalmente, porque como le digo, una vez se ha hecho el examen de proporcionalidad, nos hemos dado cuenta que esta medida no es idónea, no es exclusivamente necesaria porque hay otras alternativas y no es proporcional. Es decir, que si el fin que están buscando es garantizarle la pensión a las personas que se jubilen, hay otras maneras de hacerlo sin necesidad de vulnerar su derecho constitucional de propiedad privada. Hacemos una pequeña pausa, Marjorie. Enseguida regresamos con ustedes para más de esta conversación. A que aumente sus ventas anunciándose en Así Estamos. Llame al 2515-0711 porque tenemos muchas maneras de dar a conocer sus servicios y negocios. Continuamos en nuestra conversación de hoy con Marjorie de Trigueros, investigadora del Departamento de Estudios Legales de FUSADES. Hablamos de la legalidad en la propuesta de la reforma de pensiones. El otro tema, Marjorie, es si se garantiza o no el derecho, que es otro derecho constitucional, a la seguridad social. ¿No se está garantizando? Lo que ocurre, Rafael, es que una ley contempla un derecho, ¿verdad? La Constitución tiene sus derechos fundamentales, que como usted bien lo dice, es el derecho que tenemos a la seguridad social. Una ley secundaria tiene que desarrollar ese derecho, pero no puede vulnerárselo. Lo que ocurre aquí en esta reforma es que este nuevo sistema o esta nueva propuesta que se está haciendo de un sistema de reparto tiene realmente un problema de nacimiento, que es que están haciendo desfinanciado. ¿Eso qué quiere decir? Que ¿cómo le garantiza usted a los cotizantes que este nuevo sistema, si no tiene dinero, no tiene liquidez desde el inicio, lo va a tener el día que se jubilen? Lo que ocurre con los sistemas de reparto es que las personas que están cotizando en este momento son los que están con su dinero pagándole la pensión al que se está jubilando en este momento. Es decir, que no viene la jubilación de una cuenta individual como en el sistema de reparto. Si el Estado con esta reforma dice que ya se crea este nuevo sistema de un fondo común y sabemos que hay una realidad nacional donde el Estado tiene falta de liquidez, y si no, recordemos qué pasó en febrero, que hizo una solicitud para poder emitir bonos cerca de 1.200 millones de dólares porque no tenía, ¿verdad?, para pagar proveedores, entre otras cosas. Entonces uno se pregunta, ¿cómo el Estado me va a garantizar entonces que yo voy a tener mi pensión cuando me jubile? Y entonces ahí es donde va todo el tema legal, que uno se pregunta y dice, bueno, la ley dice que el Estado me va a dar esa pensión, pero no solo es tener un derecho en una ley, es cómo me lo garantiza usted a mí materialmente. O sea, esto es como aprobar un banco que no da garantía de que va a poder hacer frente a los depósitos que tiene. Exactamente, así Entonces es. No se podría aprobar un banco así, nadie lo aprobaría en el mundo. No, porque materialmente no es posible. O sea, a uno realmente no basta que le digan, yo le voy a dar su pensión. O sea, a mí me tienen que dar la garantía de que me la pueden dar. Es decir, ¿qué va a hacer el Estado para garantizarme que esa pensión va a venir de manera eficaz, que yo voy a tener acceso real y material? No es solo que el gobierno diga, yo por ser gobierno voy a hacerlo. Y no solo porque esté en una ley se va a hacer. O sea, realmente aquí es donde debe de haber una discusión seria y técnica. Si hay un tema, Rafael, que no tiene un color político, es el tema de las pensiones, porque al final, ¿quiénes están atrás del tema de pensiones? Los trabajadores. Entonces, en ese sentido, por respeto a los trabajadores y por respeto al que día a día, ¿verdad?, trabajamos y que estamos cotizando, los que estamos en el sistema de ahorro para pensiones, debe de existir una garantía que si se va a hacer una reforma al sistema actual, entonces me tiene que garantizar a mí que yo voy a recibir mi pensión cuando me jubile. Ahora bien, hay diferentes maneras de hacerlo y, como le digo, el Estado tiene el derecho de tener una política previsional de acuerdo a las circunstancias. Nosotros no estamos diciendo, Rafael, que el sistema de reparto sea malo o sea bueno. Lo que decimos es que en este momento, bajo las circunstancias que tenemos, bajo la falta de liquidez que tiene el Estado,
por los altos índices de déficit y de endeudamiento, no creemos que el Estado pueda garantizar y hacer frente a la promesa que está haciendo de pagarle una pensión mínima cuando las personas se jubilen bajo este sistema de reparto. Es mucho más seguro, legalmente hablando, que a usted le sigan depositando el dinero que cotiza mes a mes en su cuenta individual, teniendo la posibilidad de ganar rentabilidad y que de ese dinero le vayan a pagar su pensión posteriormente. O sea que no se garantiza entonces ese otro derecho. No se garantiza. Eso es inconstitucional. Por supuesto, y le comento, el año pasado ustedes recordarán que se dio toda esta situación de qué ocurría con la tasa de rentabilidad que se le estaba pagando, ¿verdad?, al fondo de pensiones por la compra de los IP. Entonces, aquí lo que dijo la sala fue, la tasa LIBOR es demasiado baja y entonces usted está invirtiendo el dinero de los que cotizan a un certificado, ¿verdad?, de inversión previsional que tiene una tasa tan baja que no le está trayendo ganancia a quien está cotizando. Entonces, declaró eso, que era inconstitucional, y mandó a reformar la ley de ahorro para pensiones. ¿Y qué decía la sala en esta resolución? Decía, tienen que garantizar que la rentabilidad que se pague por los IP sea lo suficiente para que así se optimice el dinero de los cotizantes y les asegure que en un futuro van a tener una pensión digna. Ahora, si lo traemos este mismo esquema a presente, decimos, si estamos emigrando de un sistema donde usted tiene la posibilidad de tener rentabilidad para que sus ahorros de pensiones vaya incrementando y ahora se va a pasar a un sistema en el cual hay un fondo común y la rentabilidad desaparece, porque eso es otra cosa. Ya cuando uno pasa a un sistema de reparto, ya no hay el tema de la rentabilidad, porque ya no hay una cuenta de ahorro. Entonces la pregunta es... ¿Qué es lo que tengo en el otro contrato, ¿no? ¿Qué es lo que tiene vigente actualmente? Entonces, al final, la pregunta es, ¿por qué yo como cotizante me vería beneficiado de irme a un sistema donde me quitan la rentabilidad? Ya no soy dueño, propietario, exclusivo de mi cuenta individual y además de eso no tengo la garantía que me van a dar mi pensión más adelante. Y si usted mira, Rafael, realmente la reforma tiene varias cosas que, por ejemplo, preocupan. Una de ellas es que usted no ve que haya una mejora, por ejemplo, en el tema de la edad o en el tema de la rentabilidad, que son temas importantes que deberían de discutirse a nivel nacional en una comisión tripartita donde esté trabajador, donde esté gobierno, donde estén empleadores. Pero también hay muchos derechos que se pierden. Por ejemplo, un caso particular es que actualmente, como usted tiene su cuenta de ahorro para pensiones, si usted fallece y tiene hijos, ellos lo pueden heredar. ¿Por qué? Porque su derecho de propiedad implica también la sucesión, que usted se lo puede pasar a quienes lo van a suceder, a quienes van a ser sus herederos. En cambio, en un sistema donde hay un fondo común, como no hay propiedad, como nadie es dueño, sino que es, como le digo, una buchaca donde va todo el dinero, ya ese derecho de que sus hijos hereden ya no está. Entonces, solo ese es un ejemplo que creo que debemos de analizar bien, ¿verdad? Y decir entonces y pedirle al gobierno, explíquennos, si es que mire, la mejor defensa de una reforma del sistema de pensiones es aquella reforma que se conoce y se entiende. Y realmente ahorita no tenemos Marjorie, una última pregunta, y no sé si será muy rápido de contestar, pero el tiempo es bien corto. Lo que pasa es que algunos dicen y especulan, el gobierno puede aprobar esto sabiendo que es inconstitucional, pero en todo lo que hacen la inconstitucionalidad puede mover el dinero, hacer manejo de cuentas, limpiar contabilidades y lo que sea, y entonces cuando venga la inconstitucionalidad, bueno, está bien, se regresa, pero ya hicimos todo el movimiento de dinero. ¿Eso es posible? Lo más importante en este momento, Rafael, es que los salvadoreños que cotizamos y estamos día a día, ¿verdad?, pidiéndole cuentas al Estado, no dejemos que eso ocurra, porque puede ocurrir, pero sería lo peor, porque al final tomar una medida inconstitucional para salir de un problema fiscal, realmente yo creo que a los salvadoreños nos debería de preocupar, porque un Estado tiene que ser responsable y la primera responsabilidad que tiene el Estado es cumplir la Constitución y sus leyes. Y si estamos ante una ley
que tiene confiscación ante una ley que no respeta el derecho de propiedad privada y que vulnera también el derecho de seguridad, entonces como cotizantes debemos de exigirle a los diputados que no aprueben esta ley, porque realmente estarían afectando a la clase trabajadora de El Salvador. Marjorie, muchísimas gracias por habernos acompañado. Vamos a ponerle un para mientras a esta plática, porque imagino, así como van las cosas, es probable que volvamos a hacer análisis sobre esta propuesta de reforma de pensiones. Muy amable, gracias por haber estado con nosotros. Gracias. Vamos al tráfico inmediatamente para cerrar nuestro programa de hoy.